Hoy conoceremos la historia de Gerson Rivelino, pero también conoceremos la historia del libro que hay detrás de Gerson, Metanoia, un libro que tuvo la oportunidad de escribir y que quiero que sea una inspiración para todos ustedes. Hay heridas que nadie ve, palabras que se quedan grabadas durante años, momentos que cambian la forma en que una persona se ve a sí misma. En este espacio escucharemos historias reales, historias de personas que decidieron no rendirse, porque detrás de cada transformación hay mucho más que números. Hay emociones, hay desafíos, hay vida. Estas son sus voces. Bienvenidos a Voces Reduces. Gerson, ¿cómo estás? Bienvenido a Voces Muchísimas Reduces. gracias, Pepe. Platícame un poquito acerca de quién eres, cuál es tu nombre completo, qué profesión tienes y cuál es el proceso que has tenido en esta parte de tu transformación. Sí, mi nombre es Gerson Rivelino, soy psicólogo y bueno, yo llegué a Reduces pesando cerca de 133 kilos, yo creo que un poco más, y hasta ahorita he bajado cerca de 45, 47 kilos, entre los que bajas, entre los que subes, pero digo, mi presentación es generalmente cuando publico fotos en redes sociales me dicen, no, ese es filtro, no, eso está hecho en IA, ¿no? Y que hoy van a conocer a Gerson Rivelino de verdad, él es el Gerson Rivelino de verdad y que no son fotografías tocadas por inteligencia artificial. Y quiero prácticamente mostrarles, antes de iniciar esta conversación, quiero mostrarles estas prendas de ropa que eran las que Gerson Rivelino tenía antes de iniciar su transformación. ¿Esta qué talla era, Gerson? Esta es 2XL. ¿Y ahorita qué talla usas? Ahorita utilizo talla M. Talla M. Y vamos a mostrar el short, que este short pertenece también a una historia, a un suceso de vida. Este short cuenta una historia, no solamente la historia de tu transformación, sino un suceso que te pasó. Así es. ¿Esta qué talla es? No sé, porque ya no trae el número, pero debe ser más grande de 42, debe ser 41. ¿Y ahorita qué talla usas? Ahorita utilizo 34 y 32 apretados. Ok, entonces más adelante vamos a platicar sobre la historia de este short, que nos cuente un poquito acerca de lo que pasó con él y todas sus experiencias que tuvo durante todo su proceso de transformación. Nos interesa conocer acerca de tu caso, de tu proceso, de que me platiques un poco qué fue lo que detonó para que tú pudieras tomar una decisión en acercarte a Reduces y en acercarte a tener una transformación. Platícanos un poquito. Te platico, les cuento un poquito. Yo toda la vida fui un chico gordito, siempre fui pasado de peso y eso fue una normalidad en mi vida. Lo que realmente me hizo el verlo fue ver todos los problemas que yo tenía por separado, verlos como una sola cuestión, y todo empezó con un detonante. Fui a una junta de la escuela de mi hija y como siempre pues llegué tarde, entonces al buscar un lugar me tocó una de esas sillas que nadie quería, sillas de taquería, de las que normalmente... De las de plástico. De las de plástico, de las que te sientas y se llegan a abrir. El gran problema no es ese, porque yo había evitado esas sillas toda la vida por lo mismo. Se abrían, sabía mi peso, sabía mi condición, pero no era realmente un problema. El gran problema fue que no pude entrar en esa silla. Ya fue tanta el volumen de mi cuerpo que ya no pude entrar. Pero si antes habías evitado esas sillas, ¿por qué ese día sí decidiste aceptar ese reto de sentarte en algo que ya conocías y que te había causado un problema? Sí, porque había llegado tarde ese día a la junta y era de las únicas que quedaban. Las otras sillas ya estaban ocupadas y era la única opción que tenía. Entonces, si me quería sentar, era ahí. Me siento y de plano estuve parado. Ahí fue cuando me cayó el 20, fue algo que no controlé y que de plano dije, es que esto sí me había pasado. Me conocía a mí, conocía mi peso, había evitado, pero nunca había sido el caso de no entrar en un lugar. ¿No había pasado un suceso social que te hiciera reaccionar, como el caso de la silla? ¿Nunca habías tenido como un enfrentamiento en público acerca de algo que te pudiese pasar, a lo mejor donde la obesidad pudiera haber reaccionado en ti? Pues el hecho de pensar que necesitabas pues un cambio, necesitabas reaccionar. No había pasado algo que saliera de mi normalidad, porque sí, definitivamente había tenido problemas para abrocharme los zapatos. A la hora yo soy de Ciudad de México, entonces a la hora de ocupar el metro, el transporte público, no faltaba el pasar junto a alguien y empujarlos con la
panza, el estar cerca de la gente, y como no es algo que controles, no es algo que quieras incluso, pero el contacto con la demás gente es inevitable porque no cabía en los espacios diseñados. En alguna ocasión en un avión fue algo parecido, apenas entré en el asiento, pero yo todavía lo veía como algo normal, como algo que pasaba porque estaba gordo, Sí. pero no lo veía todavía como un problema mayor, no lo veía como algo que necesitara cambiar, porque toda la vida había vivido así, siempre había estado en esta constante y no había tenido la necesidad De cambiar, de hacer un cambio. Bien. Hoy conoceremos el libro que Gerson escribió gracias a todo este proceso que tuvo con nosotros, con su familia, con su entorno, con su trabajo, con su profesión. Escribió un libro que se llama Metanoia y sobre ese libro queremos platicar, porque en este libro se encierran muchísimas cosas, no solamente su cambio físico, su transformación física, que gracias a la nutrición y a toda su disciplina, a todo su empeño se pudo lograr, sino conoceremos más allá, que prácticamente logró cambiar este proceso más allá del cambio físico, sino también con su mentalidad. Gerson, mencionas en tu libro que la obesidad es igual a morir lento. Háblame un poquito acerca de por qué consideras que tener obesidad o sufrir de obesidad significa como ir muriendo de manera lenta en nuestra vida. Claro, el punto es que cuando yo entré en esta crisis de no entrar en la silla, comencé a verlo todo como un conjunto. Empecé a ver no la vida que iba a perder a futuro, sino la vida que había perdido en el pasado. Los momentos que pude haber jugado con mi hija de muy chiquita, yo no me tiraba al piso para jugar con ella, porque después no podía levantarme. En alguna ocasión fuimos a la playa y me acerqué a la orilla del mar, me siento o trato de sentarme para disfrutar de las olas con mi niña. Y no puedes sentarte. No podía sentarme, entonces fue un sentón. De plano llegó un momento en que traté de hacerlo, me ganó el peso y caí. Se acercaron como 3 o 4 personas ahí. Oh, señor, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Todos preocupadísimos. Entonces fue entender que esa condición mía no era natural, sí realmente estaba perdiendo muchas cosas. Esos son los flasheos, son los síntomas de una enfermedad, pero había otras cosas que yo dejé de hacer. Dejé de subirme a los patines porque los patines ya no rodaban igual, tardaban en seguir las ruedas. Yo no corría, nunca he corrido un maratón, pero no era algo limitante. Pero sí ya ni siquiera el caminar se volvió algo normal. Era 2 o 3 pasos y sudar. Muchas de las cosas que ya eran normales no las vivía. Amarrarte los zapatos es un tema que me pegó mucho, el que constantemente tenía las agujetas desabrochadas y en la calle no faltaba quien me dijera, oye, tu agujeta, no podía agacharme. Pero no te ayudaban, solamente observaban pues lo que necesitabas, pero nadie se acomería como ayudarte tampoco a decirte, oye, ocupas que te ayude a amarrar las agujetas. Y en esa parte, ¿cómo reaccionabas? ¿Solicitabas la ayuda a alguien ajeno o preferías caminar con las agujetas desamarradas? Yo prefería caminar con las agujetas desabrochadas, como que no escuché, porque me ganaba la vergüenza de no poder hacerlo y tampoco pedí ayuda, porque eso ya era reconocer mi limitante, sí. Era reconocer que tenía un problema y como era mi normalidad, yo no podía reconocer eso, no podía verlo y no era realmente un problema, sino que era algo que me provocaba vergüenza dentro de toda mi normalidad. Sabía lidiar con lo que me daba vergüenza, pero no sabía pedir ayuda. Eso es perder la vida, eso es perder el disfrutar de cosas que normalmente la gente hace y que para ti ya no las haces, ya lo sufres. Por eso el tener obesidad es morir lento, es morir de a poquito. Y no estoy pensando en las enfermedades que sí te traen, no, futuro. Estoy hablando de la vida que perdiste por estar con obesidad. Tu profesión es ser psicólogo, sí. Tuviste la oportunidad de estudiar esta carrera bonita y que has ayudado a muchas personas dentro de muchos de los procesos, incluyendo también gente que ha sufrido el mismo caso que tú. En este caso, ¿cómo influyó y cómo no influyó tu profesión para toda tu transformación, para que tuvieras este poder de cambiar hábitos, de cambiar estilo de vida, de poder tomar decisiones ya tajantes, en reaccionar, en hacer ejercicio, en prácticamente tener una mejor vida nutricional dentro de tu entorno familiar y en el exterior también? Entonces, ¿qué fue lo que influyó y lo que no influyó de tu profesión como psicólogo para poder llegar a tomar esta decisión definitiva? Sí, mira, el proceso que vive un paciente en el consultorio siempre es difícil porque lo sabemos. Muchas veces
cognitivamente, racionalmente entendemos el problema. El gran tema de un paciente en el consultorio es que la traducción de sentir a pensarlo, a interpretarlo, no es tan fácil. Yo no puedo interpretar cómo se siente algo, porque sé sentirlo, pero no sé decirlo. Lo entiendo por un lado, lo siento por otro, pero el hacerlo junto es sumamente difícil. Entonces, yo sabía muchas cosas, sabía los problemas que tenía, pero te decía hace rato, son problemas que son por separados. Nunca lo vi como un todo, como una pequeña gran enfermedad, que en este caso es la obesidad. El no poderme amarrar los zapatos, el no encontrar ropa de mi talla, el estar buscando ropa que no que me guste, sino que me quede, todo eso son parte de una enfermedad mayor. Si tú tenías una dolencia física, ibas con el médico. Si tú tenías un problema, a lo mejor con la ropa, buscabas el problema, no apegado a la nutrición o apegado a un problema pues, de obesidad, sino buscabas ciertas excusas o respuestas en lugares donde no las tenías que buscar. Entonces todo esto prácticamente dentro de tu profesión te ayudó en un momento determinado a identificarlas de manera más rápido que si tú no hubieses tenido tu carrera profesional. O sea, ¿crees que tu carrera profesional también te ayudó en su momento, cuando tomaste la decisión, a ser más concreto con tus decisiones? Me ayudó a entenderlo, porque lo difícil fue de sentirlo a pasarlo a mi razonamiento. Todo lo veía yo, bien lo dices, atacando síntomas. Me duele algo, tomo una pastilla para el dolor, pero no voy a la enfermedad, no voy a lo que me está provocando el dolor de cabeza. Hasta que me di cuenta que realmente la obesidad me provocaba todos esos síntomas, fue cuando pude atacar, en este caso, la obesidad. Pero aún así, dentro del libro explico que esa obesidad realmente es problema de algo más grande. Ese es otro síntoma de una enfermedad más profunda. Nos falta amor por nosotros mismos. La obesidad es no quererme, descuidarme, el comer mal, el no hacer ejercicio, cosas que para un cuerpo normal es algo natural, no lo puedes hacer, y esas son demostraciones de amor propio. No lo haces porque no te quieres, es una enfermedad más profunda. Eso lo pude entender hasta que estuve en el proceso realmente, hasta que pude atacar la enfermedad y no nada más el síntoma. En eso me ayudó mi carrera. ¿Tú te acostumbraste desde niño prácticamente a tener un poquito de sobrepeso y lo veías de manera normal? Así te acostumbraste a vivir con la sociedad, con tu entorno. Vives prácticamente pues, un desarrollo en tu juventud y querías ser cierto tipo de persona. Mencionas ahí en el libro pues, que querías tener a lo mejor un buen físico o querías conseguir cosas materiales, ¿no? Como un carro o una casa, y querías tener prácticamente lo que muchos perseguimos en la vida, ¿no? Pero en este caso, ¿crees que el haberte considerado con sobrepeso desde niño influyó para que durante tu proceso de crecimiento pudieses sentirte limitado a conseguir tus sueños? Sí, claro, porque eso te da una identidad. El que tú crezcas con sobrepeso hace que no seas el popular, no eres el que le gustan las chicas. En la adolescencia, pues es lo que buscamos, ¿no? Sí. Para eso está hecha la adolescencia. Entonces, te consideras no como un chico normal, sino tienes que buscar maneras de poder lograr lo que quieres. En ese sentido, yo me forjé la identidad del gordito feliz. El contar chistes, el ser agradable, no por lo que soy, sino porque yo tengo que estar haciéndolo constantemente para agradar a las personas. Tengo constantemente que estar haciendo sacrificios, diseñando estrategias para que la gente se ría, me acepte. Todo eso influyó de una manera enorme, porque yo me conté la historia de que entonces yo soy un chico gordito, que soy feliz, pero realmente no soy feliz, porque no tengo las cosas, porque simplemente estoy, porque existo, porque vivo. Tengo que ganármelas y eso te provoca un apego inseguro. ¿Consideras que un niño obeso tiene como todo este rato mayor que un niño que no tiene obesidad, en el hecho de conseguir muchas cosas, como hasta conseguirse una novia, como el hecho de a lo mejor de ser popular, tanto en el deporte como en el estudio, como en la parte social? ¿Consideras que tiene una ventaja un niño que no tiene sobrepeso a alguien que sí lo tiene? Quizás no le llamaría ventaja al que no lo tiene, pero sí consideraría en desventaja al que tiene obesidad, porque definitivamente se está perdiendo la vida de lo que estábamos hablando, ¿no? Tú no tienes lo que quieres porque te sientes rechazado, porque ves que no eres igual a los demás.
Esa es la historia que te vas construyendo de ti. Y te lo puedo decir desde cómo lo vemos, ¿no? Una persona con sobrepeso es una persona que aparenta no salud, que aparenta ser descuidado, que no se viste alineado, y no porque no quiera, no porque no tenga la capacidad, porque no sabes tus tallas, porque la ropa no te queda igual para lo que está diseñada, para un cuerpo que no tiene obesidad. Entonces la historia que tú te cuentas a partir de los demás sí te pone en desventaja. Tú te vas creyendo la idea de que realmente no eres igual y de que, pues sí, me cuesta más trabajo a mí hacer ciertas cosas y esa es mi normalidad, eso es lo que estoy acostumbrado. A que las cosas no llegan, tengo que esforzarme más y si no llegan, a veces es mejor, porque eso sí lo conozco. Conozco el fracaso, conozco el rechazo, no conozco la otra parte. Entonces, definitivamente considero que es una desventaja para el que tiene obesidad más que para una ventaja el que lo tiene. Toda esta historia que vemos nosotros de manera repetida con los padres de familia cuando tienen un hijo con problemas de obesidad o con sobrepeso y que vemos que a lo mejor cae dentro de la risa o dentro de la naturalidad el hecho de decir, sí, mi hijo está gordito, pero es un niño feliz. ¿Qué opinas de esto, el hecho de que tú hayas vivido con sobrepeso desde niño? ¿Cómo fue esta parte social para contigo? El hecho de que a lo mejor tu familia te viese feliz porque era lo que tú mostrabas o querías demostrar al hecho de cómo interiormente pues tú te sentías. ¿Cómo fue como este entorno social para contigo al hecho de vivir el sobrepeso desde niño? Todo lo que muchos padres pues normalmente normalizan el hecho de tener un niño con sobrepeso. Sí, yo creo que esas son creencias heredadas. Cuando yo era muy niño, bebé, tenía mucho la crianza de mi abuela. Ella tenía, o más bien en general, en donde yo crecí, se tiene la idea de que un niño cachetón, un niño gordito era un niño saludable. Entonces, entre más gordito te vieras, más saludable estabas, más ternura provocabas. Sí. Pero realmente no es ternura. El niño gordito, pues más bien es un niño que tiene obesidad. Y tú creces con esta idea de que, bueno, pues es que estoy saludable, estoy fuerte, pero no estás fuerte. Tienes un índice de grasa mayor. Estas creencias, si nosotros vamos en contra de ellas, a veces parece que traicionamos a la familia, porque es de ahí de donde viene. Otra creencia que yo tenía en ese momento es, también en mi familia, en mi historia de vida, de niño fuimos pobres, teníamos una carencia muy grande. Entonces, cualquier comida que llegaba era algo valioso. Desperdiciar una comida, dejarla con el plato, se consideraba, y con estas palabras textuales, estás desperdiciando el pedacito de vida que quien trajo esa comida a la mesa lo dio su vida para que estuviera esas comidas de vida. Y te lo tenías que acabar todo. Me lo tenía que acabar porque era desperdiciar, literal te estás comiendo la vida de quien lo trajo, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, en mi caso eran mis hermanos los que trabajaban. Entonces era desperdiciar su vida y no podía darme el lujo de hacer eso. Era un malagradecer lo que están dando. Entonces era algo imprescindible el comer todo hasta el final y dejar el plato limpio. Era una manera de mostrar gratitud. Cuando sé que esto realmente no me hace bien, viene el choque de, híjole, estoy yendo en contra de mi familia, estoy matando a mis hermanos, literal. Y esa relación con la comida no es como normalmente la pensamos, ¿no? Es que la comida me hace feliz, es que tengo una mala relación con la comida. No es una mala relación, pero tampoco es una relación sana con la comida. Tuve que romper con esta creencia. Dentro de tu tratamiento mencionas que tuviste apoyo de muchísimos profesionales. En este caso, bueno, parte nutricional por parte de Reduces, tuviste ayuda psicológica y tuviste tu apoyo en la parte del ejercicio en un gimnasio, donde buscaste como este apoyo para poder desarrollar una rutina. Sí. Platícame un poquito acerca de por qué decidiste acercarte a un psicólogo siendo tu psicólogo. Ahí es donde queremos tocar este punto de, a lo mejor, creemos que podemos nosotros tener las herramientas necesarias para nosotros salir adelante en un problema, ¿no? Y no solamente en un problema de obesidad, en un problema de sobrepeso, sino también cuando tenemos algún tipo de pérdida, creemos que somos fuertes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y aquí me interesa mucho conocer esta parte, tú siendo profesional de la psicología, ¿por qué decidiste buscar ayuda psicológica? Sí, fíjate que es un choque también que le causa mucho a mis pacientes cuando se enteran que yo también soy paciente de otro psicólogo. Pero realmente
tenemos la necesidad de buscar un psicólogo, no porque estemos locos, no por otra cosa. Al consultorio vas porque hay situaciones que te rebasan, situaciones que emocionalmente no puedes controlar. Y en mi caso, para este tema en específico, fue el tema de la identidad, porque yo me veía como un chico gordito desde muy chico, desde muy, muy niño. Entonces, el romper con esta identidad y el entender que no es traicionarme, hizo cambiar mi manera de verme a mí mismo, la historia que yo me cuento de mí mismo. Y eso no lo pude hacer solo. Necesitaba un profesional que me ayudara para entender un montón de cosas que yo no entendía. Siendo yo psicólogo, sabía de la importancia de tener un acompañante en este camino, pero pues no lo había vivido en este tema. Son temas que, como lo había mencionado hace rato, son temas que no ves, porque lo haces o lo atribuyes a otras causas, a otras cosas. No lo ves como un tema emocional, lo ves como un tema de, pues es físico, me falta ejercicio, soy sedentario, pero no veo que mi identidad es realmente la que tiene que cambiar. Cuando cambio mi manera de pensarme, y de hecho por eso el libro se llama Metanoia, metanoia es un cambio profundo de pensamiento. Cuando yo cambio mi manera de verme y rechazar esta idea, esta creencia de que yo soy el gordito feliz, mi cuerpo empieza a reaccionar solito. Toda la vida había sido, bueno, hago ejercicio, me pongo a dieta, hago un montón de dietas, incluso fui al nutriólogo en ocasiones anteriores y nunca lo había logrado, no como en este punto donde estoy. No estoy hablando desde la cima, todavía me falta, pero ¿por qué no había logrado el éxito? ¿Por qué no había cambiado mi mente? Mi mente seguía siendo la de un gordito feliz. Entonces el ser saludable es una idea que no me entraba. ¿Y para ti consideras que el cambio más fuerte, qué fue? ¿Tu cambio físico o tu cambio mental? ¿Cuál consideras que fue el de mayor repercusión en todo este proceso de transformación? Definitivamente el cambio mental. El cambio físico es algo que se ve, se nota porque no es la misma figura que tengo el día de hoy que la que tenía hace año y medio. Eso se nota y se ve mucho, llama mucho la atención. Me han dicho desde hace rato que me siguen diciendo cuando pongo fotos del antes y el después, eso decía, ese es un filtro, es lo que se ve. Pero el verdadero cambio que repercute y que te da esos resultados es el cambio de cómo te ves, el cambio mental. Cuando tú te cambias la manera de verte a ti mismo, tu cuerpo te sigue. Y la mente es fácil, realmente es fácil, porque el nutriólogo sabe hacer su trabajo, sabe lo que te da. El coach sabe qué ejercicios ponerte, sabe qué trabajar. El psicólogo te va a ayudar a que tú cambies esa manera de ver. Es la parte que no vemos y es la parte más difícil, precisamente porque es la parte que no se nota. Hay un tema que tocas en el libro que dices que nuestro físico refleja nuestra vida real, o quiénes somos en realidad. Háblame un poquito acerca de esta percepción que sucede con las personas, o que nosotros podemos observar con los demás, ¿no? Nuestro físico refleja nuestra vida real. Para ti, ¿qué significa? Mira, lo que yo quiero decir con esta frase es que nosotros tenemos un yo, un ser, y lo que mostramos es lo que queremos dejar ver, justo como en las redes sociales. Tú publicas las fotos que te gustan, los logros, las vacaciones, la comida, todo lo que haces bien. Pero cuando no estás en público, de todos modos sigues mostrando, sigues reflejando. Cuando estás enfrente del espejo, es cuando te muestras quién eres. Es cuando realmente sacas ese tú, ese quién eres tú. Entonces, el cómo me veo yo, no nada más hacia los demás. Cómo me veo yo cuando nadie me está viendo, cuando no tengo la cámara, cuando nadie está escuchando lo que yo digo, es cuando te muestras tu verdadero tú. Y entonces, si tú te ves al espejo y no te gustas cómo te ves, estás viendo tu realidad, estás viendo quién eres. Si no te gusta, es momento de cambiar. No es que sea imposible, se puede modificar, pero tiene que ver el cómo te ves tú. Entonces vas a reflejar la verdadera persona quién eres. Cuando tú te gustas, cuando no estás en el reflector, cuando no estás en la cámara, cuando nadie te está viendo, es entonces cuando te encuentras a tu verdadero tú. Gústate tú, no busques gustar a los demás. Metanoia dice que la motivación es momentánea y que la disciplina es permanente, o tiene que ser permanente. Habla un poquito acerca de tu motivación, cuáles fueron tus motivaciones para todo esto y cuál ha sido tu disciplina después de que tuviste una transformación conforme fue pasando el tiempo. Disciplina es el conjunto de pasos que das y que no se ven. Es decir,
Ir al gimnasio a veces cuesta mucho trabajo. Levantarte a las 5 de la mañana, estar esperando aparatos, el que te hagan mala cara, el simplemente estás cansado y no quieres ir porque ayer estuviste en una fiesta o no fuiste un día. Y fue Navidad y al día siguiente dijiste, no, no voy, tengo mucha flojera de ir. Pensamos que tengo que ir diario, pensamos que tengo que disciplina, tengo que ser fuerte conmigo mismo y renunciar a muchas cosas. Disciplina es no renunciar al proceso, es entender que si un día fallaste, no vas a dejarlo, no vas a olvidarte de lo que sí ya hiciste. A lo mejor no fuiste un día al gimnasio, pero ya fuiste los otros 29 días del mes. Y es un deseo, ¿no? No vamos 29 días al mes. Pero el pensarte que dejar de hacer un paso es dejar de tener disciplina es un error profundo, enorme, inmenso. Necesitamos entender que disciplina es hacer las cosas, a veces aunque no quiera, seguir los pasos que tengo que dar. Si tengo que dar 5 pasos, doy 5 pasos. Y si tengo que dar 4, está bien, doy 4, pero no renuncie a eso. Eso es disciplina. Hacer las cosas, a veces sin ganas, pero también reconocer que si no lo hago, no estoy renunciando. Dejar el proceso es dejar la disciplina. La motivación es un proceso psicológico. Ese tiene caducidad. Es decir, dura lo que le dura el neurotransmisor. Mi disciplina, mi motivación fue tener salud. Un médico en alguna ocasión me dijo hace muchos años, si tú quieres realmente llegar a los 15 años de tu hija, tienes que bajar de peso. Eso me motivó, lo dejé. La motivación me duró mientras me duraron las ganas de ir al gimnasio en ese momento. Pero la voz de ese médico te quedó en tu cabeza, ¿sí?, durante muchísimos años. Sí. Digo, a final de cuentas son palabras fuertes, Ajá, que te hicieron quizás reaccionar, quizás no en el momento, a lo mejor en el momento fue algo motivacional, pero con el paso del tiempo se pudo convertir pues, en una disciplina. Son unas palabras tan duras y unas palabras que siendo papá te pegan tanto que en el momento te motivan, te levantas, vas, lo haces. Pero me duró mientras me duró el neurotransmisor funcionando. A los 3-4 días del gimnasio puedes desistir, puedes dejar de ir, se te agota la motivación. Es cuando tiene que entrar la disciplina. La relación entre uno y otro es que cuando la disciplina es el arranque, digo, la motivación es el arranque. La motivación te impulsa, es el motor que te hace vente, vámonos, es meter el carro en primera. Pero la disciplina es mantener el acelerador y en una velocidad constante, porque si no te vas a cansar. Necesitamos tener disciplina para seguir motivándonos y necesitamos motivación para mantener la disciplina, pero son cosas distintas. Gerson Rivelino ha tenido dos procesos muy fuertes en su vida. Uno ha sido la obesidad y otro ha sido su hija. Y ahí quiero tocar contigo, Gerson, un tema que platicamos hace ratito acerca de, como padre de familia, el enterarte que tu hija fue diagnosticada con diabetes. ¿En qué etapa de diabetes se encuentra? Ella tiene diabetes tipo 1, o por lo menos esa es la sospecha que tiene el diagnóstico. Y en este caso, como padre de familia, al enfrentarte a un diagnóstico de esta naturaleza con tu hija, ¿cuántos años tiene? Ella tiene 9 años, acaba de cumplir 9 años. ¿Cómo te sientes tú como padre? Desde la parte de responsabilidad que pudiste haber sentido en ese momento, haberte culpado, ¿no?, del diagnóstico de tu hija. Y queremos conocer todo este tipo de reacción, de cómo un padre tiene que tomarlo o cómo tiene que reaccionar ante un diagnóstico de esta naturaleza. Sí, te cuento, yo ya había entrado en mi proceso con Reduces, tenía cerca de 5 o 6 meses, quizás un poquito más, de llevar el proceso. Ya había bajado cerca de 20 kilos, 20 y tantos, iba por ahí. Cuando me piden un estudio de la tiroides para ver cómo voy, un estudio de control, y a ella también era una niña muy gordita. El médico le pide un estudio de control después de un año de estar atendiendo, y los resultados son, ella tiene una glucosa de 200, inmensa. Y mi primera reacción fue negarlo, no es cierto, no es de ella, lo hicimos el mismo día, seguramente es mío. ¿Pensabas que ese diagnóstico tenía que ser para ti? Sí, yo toda la vida he sido obeso, ahorita estoy muy obeso, muy gordo, tengo mucha facilidad para tener ese diagnóstico. Seguro el estudio está mal. No está mal, sí es de ella. Yo estoy en mi proceso y empiezo a culparme, empiezo a preguntarme, ¿será acaso los productos que cambié? Dejé de utilizar azúcar, empecé a utilizar edulcorantes, empecé a utilizar productos light, empecé a utilizar muchas cosas que a veces por economía, a veces por facilidad, pues se lo damos a la familia entera.
Entonces, por supuesto que sentí que era mi culpa que ella tuviera. Me empieza a evolucionar el proceso del duelo y empiezo a pensar, pues, si no es esto, entonces es genética. De todos modos es mi culpa, porque si no es por los productos que le di a la hora de comer, es entonces por la genética que yo traigo, por antes mi papá y mi mamá, ambos con diabetes, problemas de depresión, entonces seguramente es mi culpa, porque yo soy lo Y al final de cuentas tú te sentías culpable por un lado o por otro. Sí, te sientes culpable por el simple hecho de existir y que sea tu hija, no quieres que lo tenga, tú tienes que ser el culpable, empiezas a buscar culpables. Así funciona el proceso del duelo. Entonces, en ese momento quiero abandonar. En tu libro, Gerson, mencionas que no solo la comida engorda. ¿Qué consideras que fue lo que también te engordó, más aparte ya de apegarte a lo mejor a una mala alimentación o a malos hábitos? Las creencias, definitivamente. Esa identidad que te tomas de yo soy el gordito, no puedo dejar de ser quien soy. No solamente es la vida sedentaria, el no hacer ejercicio, la relación que tenía con la comida, desde hace rato, de las creencias, el pensar que yo me traiciono a mí mismo o traiciono a mi familia por dejar de ser quien soy, también te pone en la obesidad. Creo que uno de los principales riesgos de estar en obesidad es la identidad que te cargas, la identidad que te formas, el cómo te piensas a ti mismo, que es lo que primero te pone en ese estado de descuido, el no amarte a ti, el no cuidar tus hábitos y el continuar pensando que tienes que ser así. En México estamos acostumbrados a tener muchas reuniones familiares, fiestas, festejos. Y en esta parte de la relación de la comida con la familia mexicana, con nuestras tradiciones, con los eventos que tenemos, ya sea de cumpleaños, algún festejo en particular, hoy en la actualidad, ¿has aprendido a comer solo, no rodeado de personas? ¿Ya logras prácticamente tener una convivencia contigo mismo? ¿No estás rodeado a lo mejor a aceptar comida que tú no deseas comer, pero por compromiso social tenías que acceder a probar ciertos platillos o acabarte la comida como mencionabas desde chiquito? Ahorita ya sabes comer solo, aprendes a elegir los alimentos tú solo, ya no dependes prácticamente de nadie. ¿O cómo ha sido este proceso posterior a tu transformación o después de que saliste de Reduces ya con un aprendizaje en cuestión de alimentación? Reduces me ayudó mucho a aprender justo esta parte, ¿no? A entender que ningún alimento es sano, porque también, así como me culpé a mí con lo de mi hija, culpaba la comida de ciertas condiciones. Entonces era, no, yo no quiero volver a comer carbohidratos, eso cero tortilla, cero arroz, jamás vuelvo a comer. Pero bien lo dices, ¿no? Culturalmente para nosotros la comida es parte de relacionarte con la gente. Hay una fiesta y te quedas a la sobremesa. Entonces dejé de satanizar también el hecho de poder comer algo que pues, normalmente comemos. El punto es qué como y en qué cantidad. Ya no es voy a una fiesta y oye, es que esto no lo como más que en las fiestas. Y entonces sirve un plato y el que sigue, porque quién sabe cuándo lo vuelvo a comer. Porque estoy en fiesta, porque estoy disfrutando la relación con la gente. Entonces, puedo comer lo que sea, puedo comer todo lo que se me antoje en la cantidad que yo necesito. Y cuando tengo la sensación de saciedad... Y que a lo mejor hay un día que a lo mejor rompas tu plan alimenticio y que se trata de disfrutarlo, pero de volver a retomar el camino. Prácticamente de eso se trata, entender la nutrición de esa manera. Que no porque rompamos a lo mejor un día nuestro seguimiento, nuestro plan de alimentación, significa que ya todo está perdido. También existe la capacidad de retomar el camino, de volver otra vez a reiniciar con un plan alimenticio y esforzarnos quizás un poquito más y nos equivocamos una vez. Sí, fíjate que tengo una anécdota de eso fabulosa, ocurrió justo estando con la nutrióloga. El día de mi cumpleaños, de mi primer cumpleaños estando dentro del proceso, comí una rebanada de pastel y yo llegué avergonzado de, híjole, es que nunca había comido algo así, no había roto mi régimen, todo. ¿Te habías portado bien? Sí, y en ese momento me porté mal, entonces no puede ser, ya voy a dejar, voy a subir otra vez a como estaba, ya se acabó, ya terminé. ¿Lo viste por perdido? Sí, entonces llego aquí con mucha vergüenza y me dice, Mariana, en ese momento estaba, bueno, y por lo menos, ¿te gustó? Sí, estaba bien rico, entonces valió la pena, ¿no? No creas que la comida es mala per se, la comida no es mala, simplemente esto pues, va a hacer que tu proceso
siga si tú sigues. Pero el que hayas comido un pastel no va a hacer que vuelvas a engordar. Va a hacer que vuelvas a engordar si vuelves a tus hábitos normales. Entonces, no, definitivamente el renunciar a comer ciertas cosas o el tenerle miedo a la comida, lo que va a hacer es que se te antoje más. El pensarte a ti que tienes prohibiciones va a hacer que quieras seguir comiendo eso. Entonces, aprendí a partir de esa experiencia el que si yo quiero comer algo, puedo comer algo, no está prohibido, puedo comerlo, pero sí va a tener una repercusión en mi proceso. Se va a ir más lento, voy a tener quizás un esfuerzo adicional, un malestar incluso físico, ¿no? Porque ahora sí me pasa mucho. Cuando llego a comer cosas que normalmente no como, hay una reacción física, se te inflama el estómago, sí, no te sientes bien, te sientes fuera de ti, te sientes inflado. Entonces, sí hay repercusiones, pero no es que se... Y que ahora ya viene lo contrario, ya te la piensas en comer ese tipo de cosas, ¿no? Ya prácticamente piensas en las repercusiones o efectos secundarios de inflamación, de gastritis, de a lo mejor incomodidad estomacal, no solamente en el momento de la reunión, sino posterior a ello. Entonces ya tenemos como un rechazo automático cuando ya aprendes a comer de manera saludable. Sí, a mí lo que me detiene mucho es pensar en mi pelea interna, la crisis que voy a tener al rato, porque ya lo comí, ya lo disfruté, pero hijo, es que no debí comer, debí cuidarme, debí haber renunciado a esto. Eso es a lo que le tengo más miedo, entonces procuro tener un equilibrio. Si lo voy a probar, no me voy a atascar. Creo que ese es un... Y lo vas a disfrutar, que también se trata de eso, de disfrutar la comida cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Así es. Cuando necesitamos ayuda buscamos un profesional de la salud, no solamente un nutriólogo, una nutrióloga, también ayuda profesional de un psicólogo, un terapeuta, alguien que nos ayude en algún proceso de nuestra vida. A veces pensamos que el acercarnos a un profesional significa gastar. ¿Cómo consideras tú en este caso que la nutrición fue un gasto o una inversión para ti? Mira, ese fue un choque inicial, y digo inicial porque sí fue una pelea que tuve interna. El pensar, híjole, es que voy a gastar no solamente en el profesional, voy a gastar en la comida que tengo que consumir, porque no vale lo mismo irte a comer unos tacos que ir y comprar alulosa, ¿no? O no sé, alguna otra cosa de esta índole. Entonces, ¿qué hago? No tengo el dinero. Sí tengo, pero me va a costar más trabajo recuperarlo. Cuando lo pensé que realmente es una inversión, que lo que yo le metí al profesional me ayudó y vi resultados, entendí que pues realmente no es caro, más bien es una inversión que te tienes que hacer a ti. La mejor inversión que puedes hacer es en tu persona, es en ti, porque eso te va a dar réditos que no te imaginas. El estar en paz contigo, el poder salir y caminar, el amarrarte los zapatos, el poder comprarte ropa que te gusta y no la que te queda, esos son ganancias. Cosas que no tienen precio. Exacto, sí. En tu consultorio has escuchado muchas historias de dolor y experiencias traumáticas. Lo mencionas ahí mismo en el libro de Metanoia. ¿Consideras que la obesidad en tu caso fue una historia de dolor? Sí, incluso no solamente de dolor, yo hablo de un sufrimiento psicológico. Eso le llamamos no solo angustia, sino ansiedad sin angustia. Es decir, sientes que te mueres de a poquito, sientes que vas perdiendo cada día un pedacito de vida. Y como decía en un inicio, no es por la vida que vas a perder al futuro, tu salud, que definitivamente estoy de acuerdo, sino que cuando te pones a pensar en la vida que dejaste, en la vida que no viviste, es cuando entiendes que perdiste y dejaste de vivir, y que cada día es un día que pudiste haber vivido de una mejor manera. Vamos a poner las imágenes de Gerson de antes de iniciar su proceso de transformación. ¿Cómo se veía Gerson físicamente y cómo se ve Gerson en la actualidad? Y tocando esta parte de la transformación, Gerson, ¿crees que la transformación solamente está diseñada para los valientes? ¿Consideras que es un acto de valentía enfrentarte a una transformación o decidir por una transformación física y mental? Creo que sí tiene mucho acto de valentía el pensar en cambiar tu identidad, en cómo te ves, porque te va a costar literal el quién eres. Sin embargo, vas a ganar también tú. Es una pelea contigo mismo. El cambio físico es algo que se da más fácil de lo que creemos. Es algo que sí se nota, que se ve, pero el pelearte contigo sí te va a costar cambiarte a ti mismo desde los cimientos. Eso tiene un costo emocional
pero también tiene una ganancia increíble, no tiene comparación lo que llegas a perder, que realmente es lo que te detiene, Sí. con lo que llegas a ganar, que es lo que te impulsa. Hoy quiero cerrar este canal, esta plática con Gerson, y quiero comentarte, Gerson, que pues estamos muy contentos de conocerte, de haberte acompañado en este proceso. Y si hoy tuvieses la oportunidad de escribir un libro, un nuevo libro, que tuviese una sola página, y en esa sola página tuvieses la oportunidad de escribir una sola frase, ese es el contenido de tu libro, ¿qué frase pondrías ahí para que todo el mundo la pudiera leer? Solamente tiene una página, en esa página solamente va una frase. Está difícil, pero yo creo que pondría... Voy a tomar mis creencias y voy a tomar mis creencias sagradas incluso, ¿no? Creo que pondría todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. Sí se puede. Por difícil que sea. Y lo has podido hacer. Sí, eso lo has demostrado, no solamente te lo has demostrado tú, lo has demostrado para quien no creyó en ti, ¿no? Porque también mencionas en tu libro que mucha gente no confiaba en ti, no creía en ti, o te decía no vayas, no inicies este proceso porque no lo vas a lograr. Sí. Pero aquí lo importante es que ustedes lo crean, que el cambio sí se puede y se puede lograr gracias a la disciplina y a una motivación que podemos tener en un momento adecuado. Gracias, Gerson, por platicar con nosotros. Estoy muy agradecido de que seas nuestro padrino, nuestra primera voz, que quiero que a todos ustedes los inspire y podamos tener nosotros una actitud de cambio a partir de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente voz, en Voces Robles.